Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie que llamamos Asia Religiosa. Espero que estéis muy bien, que hayáis pasado unas buenas semanas desde nuestro último programa. Estamos ante el número 4 ya, que vamos a dedicar en exclusiva al zoroastrismo. Dad like, suscribiros si os parece interesante, oportuna la información que se suministra. De la misma manera, haced cualquier tipo de comentario, de sugerencia, apunte, cualquier pregunta, interrogante, comentario en general que, queráis hacer para intercambiar algún tipo de opinión al respecto del tema y por lo tanto con la intención de poder establecer un contacto directo sobre la temática, mejorando los programas y por lo tanto pues haciéndolos más atractivos al gran público. En tal sentido, por lo tanto, pues os animo a participar activamente a través de esos comentarios en la caja y con vuestra suscripción y vuestros comentarios pues la serie irá alcanzando poco a poco la relevancia, el interés que bueno, pues pueda despertar en tanto los profesionales e interesados como en el público en general. Como os comentaba en este cuarto episodio, en este cuarto programa de Asia Religiosa, vamos a tratar el zoroastrismo. Podemos decir que la política religiosa persa aqueménida fue esencialmente tolerante. Este es un hecho que puede llamar la atención porque contrasta con la práctica habitual y más tradicional en el Próximo y el Medio Oriente, que era la de perseguir o desterrar a la divinidad tutelar del pueblo vencido en combate. E incluso la práctica común era que la población vencida fuese trasladada, desterrada, exiliada a otro espacio geográfico. La religión aqueménida se suele vincular a Zoroastro. Lo poco que se sabe de este personaje, conocido también como Zaratustra, procede de los Gathas del Yasna, que es uno de los libros del Avesta. La situación político-social del mundo de Zoroastro estaba impregnada claramente de valores guerreros, reflejando una distribución espacial fragmentaria que nada tenía que ver con una sociedad homogénea aqueménida y con su estricto régimen monárquico. Por tal motivo, esta suerte de falta de coherencia, quizá la presencia de Zoroastro haya que retrotraerla al tránsito entre el segundo y el primer milenio antes de la era, lo que explicaría por lo tanto el escaso carácter más deísta de la dinastía fundadora de los persas. En términos generales, la religión irania parece haberse desarrollado de un modo genérico en tres fases. En principio, una etapa que supone un sistema que podemos llamar politeísta, que sería la religión de los nómadas indoeuropeos. En segundo término, una fase, digamos, de renovación propuesta por Zoroastro, precisamente por el reformador, para adecuarse a las nuevas estructuras sociales y económicas y que supone ya un monoteísmo ético dualista, abiertamente opuesto al politeísmo previo. Digamos que habría un cambio, por lo tanto, sustancial de la primera a la segunda etapa. Finalmente, en la tercera, una etapa de parcial recuperación del politeísmo primigenio a través de procesos sincréticos elaborados teóricamente por el clero, es decir, los sacerdotes avésticos y los famosos magos medos, por evidentes necesidades de la política imperial. En el sistema religioso aqueménida, Ahura Mazda no será el dios único, sino el dios más grande. Un hecho que favorecía la política de integración de los territorios conquistados,
a través de un fuerte aparato ideológico. Los reyes persas se asimilarán a esta deidad considerándose sus representantes en la esfera terrenal, lo cual les facilitaría la posibilidad de justificar el sometimiento de la población, un sometimiento bastante férreo de la población. La religión de Irán, antes de la reforma de Zaratustra o Zoroastro, que es la denominación griega, presentaba rasgos análogos a los de la India védica, que ya hemos visto, como el sacrificio de animales, aquellos dedicados a la entidad llamada Geush Urban, y el empleo de la bebida ritual Ahoma, que es semejante al soma védico. Los seres divinos pertenecían a dos clases. Por un lado los auras o señores y por el otro los daivas, devas o dioses. Se trataba por lo tanto de una religión que correspondía a la aristocracia guerrera. Con la reforma de Zaratustra se rechazaron los sacrificios sangrientos y se propuso un cambio en el panteón que pretendía ser monoteísta y dualista al mismo tiempo. Entre las fuentes del zoroastrismo, puestas por escrito entre los siglos IV y VI, se destacan el mencionado Avesta y los escritos en Pahlavi o persa medio, redactados tardíamente, durante el siglo IX, entre los que deben señalarse el Zand, una interpretación del Avesta, el Bundajism o Génesis zoroastriano, el Denkard y el libro Namaj, entre otros varios. Con el zoroastrismo asistimos a una revolución puritana de las costumbres. El recurso a la idea del libre albedrío no supera, sin embargo, una contradicción lógica, pues Ahura Mazda, Señor Supremo, creador de los contrastes, tiene dos hijos gemelos. Por un lado es Pentamainyu, el espíritu benefactor, y por el otro Angra Mainyu, que vendría a ser pues el contrario, el espíritu negador, que deben escoger entre la verdad, Asha, y la mentira, Drug. Pero ambas consisten, que aquí viene lo interesante, a la vez, en pensamientos, acciones y palabras, buenas o malas. Tal dualismo ético, tiene aspectos, en cualquier caso, cosmológicos, teológicos y antropológicos. Ahora los auras son dioses que optan por Asha, es decir, por la verdad, y los daivas serían demonios que eligen la mentira. Los intermediarios entre el espíritu benefactor y los seres humanos son los Anesha Spenta, los inmortales benéficos, podría traducirse estos Anesha Spentas. En realidad podría ser un conjunto de virtudes, es decir, pensamiento, verdad, devoción, plenitud, entre otros muchos, propias de Ahura Mazda, pero también atributos de los mortales que se acogen al orden de la verdad. Los sacerdotes avésticos orientales y más tarde los sacerdotes occidentales, conocidos como magos, llevaron a cabo una síntesis de los aspectos tradicionales. Recuperaron antiguos dioses y transformaron otros, como es el caso de Indra, en demonios. Además, aparecieron otra serie de divinidades mazdeas que son reinterpretaciones de la diosa indoirania conocida como Sarasvati y también de Mitra. En el panteón mazdeo, Mitra preside, al lado de Esraosha y Rashnu, el juicio de las almas tras la muerte. Otras divinidades relevantes que debemos mencionar son en este momento Beretagna, por ejemplo, deidad de las victorias, o Vayu, que es un dios que preside el viento. Como características cruciales del zoroastrismo, derivado del mazdeísmo, podríamos señalar las siguientes. La presencia del Farabajar, es decir, símbolo del alma antes de nacer y después del fallecimiento.
La preeminencia del fuego, esto es muy importante porque es el rasgo más definitorio quizá y el más conocido probablemente, decía la preeminencia del fuego como elemento sacro, lo cual redunda en el hecho de que la práctica funeraria no haya sido nunca la cremación, y la creencia en una resurrección, además de la existencia de un paraíso, también un aspecto clave. En tanto que se espera un Salvador de nombre Saoshyant al final de los tiempos que hará resucitar a todos los fallecidos. Las almas tendrán que cruzar un puente y serán juzgadas tanto por sus actos como por sus palabras y hasta por sus pensamientos. Una vez eliminado el mal, la salvación, por supuesto, se universaliza. Las enseñanzas del zoroastrismo, como religión monoteísta y dualista a la par, se focalizaron en la naturaleza espiritual y moral del ser humano y en el, determinante encuentro entre el bien y el mal, destacando la libertad humana para elegir moralmente entre uno u otro. Es importante este hecho en cuanto a la capacidad libre de elección. El mazdeísmo, el zoroastrismo, acabaría finalmente siendo sustituido de manera global, genérica, por el Islam a partir del siglo VIII. Bien, sirvan estos apuntes para dejar sentado algunos de los aspectos clave del zoroastrismo. Naturalmente podríamos decir muchas más cosas, pero vamos a intentar en la medida de lo posible no alargar en exceso los programas para que no se hagan pesados y por lo tanto pues quizá más difíciles de ver y de sintetizar. En cualquier caso, como os comentaba hace unos minutos, hacer cualquier tipo de comentario, de aporte, que se tendrá siempre en cuenta, alguna sugerencia que también intentaremos en la medida de lo posible llevar a la práctica. Siempre estamos abiertos a eso, naturalmente. Lo que se dice aquí no es definitivo ni definitorio necesariamente, por supuesto, sino que es un acercamiento y por lo tanto vuestros aportes pueden ser de grandísima utilidad. En consecuencia, pues os espero en el siguiente programa, donde ya nos iremos al ámbito de China, donde iremos tratando paulatinamente algunas de las religiosidades significativas en ese país. Naturalmente, estamos hablando pues de las grandes religiosidades chinas, confucianismo, taoísmo, en fin. Sin embargo, el confucianismo en este caso lo dejaremos un tanto aparte, por aquello de que es más visible dentro de una perspectiva ética y moral y por lo tanto, si se quiere, filosófica, y nos centraremos por lo tanto en el taoísmo y luego ya en la religión Bon tibetana. Por lo tanto, nuestro quinto programa de Asia religiosa ya focalizado en el entorno geográfico chino será sobre el taoísmo. Hasta entonces, por lo tanto, que estéis muy bien, salud, a conservarse y pasad muy buenas semanas. Un saludo cordial.